No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Mientras los países de la comunidad internacional debatían a ver en qué condiciones quiénes sí, quiénes no enviaban las tropas a Líbano, en el terreno la vida seguía y el camino difícil hacia la paz avanzaba. Según afirmó ayer el responsable de asuntos políticos de la misión provisional de la ONU, Richard Morczynski, el ejército libanés tenía previsto empezar hoy a desplegarse en una parte significativa del sur del Líbano, reemplazando a las tropas israelíes. Según esta fuente, 2 delegaciones militares de Líbano e Israel acordaron ayer los detalles para desplazar sus tropas en un encuentro celebrado en el paso fronterizo de Ras Naquora y en el que también participó Finul. Por otro lado, el jefe del Estado Mayor de la Defensa israelí, Dan Halutz, advirtió ayer de que sus tropas suspenderán la retirada si el ejército libanés no se despliega en el sur del país en un plazo de días. Y Hezbollah advirtió por su parte que seguirá con su presencia en el sur del Líbano, con lo cual las cosas no están tan sencillas y las tropas que vayan en misión de paz van a tener probablemente que demostrar que hasta dónde están a punto de llegar. Por cierto, que Condoleezza Rice dijo que las tropas de la ONU no tendrían que ir a desarmar a Hezbollah. Todo sigue todavía, la diplomacia en este acuerdo que no gusta a nadie, pero que todos están de acuerdo, sigue causando muchas dudas de lectura. Y por su parte, 4 miembros del ejército explicó que habían abatido a 4 miembros de Hezbollah ayer en un tiroteo con soldados. Y todo el mundo se siente vencedor, ya lo hemos comentado. Que el diario gubernamental egipcio Al Ghomouria acusó al presidente sirio Bashar al-Assad de tratar de explotar la victoria del grupo chií de Hezbollah para sus propios intereses. Según dice el diario, Assad quiere explotar la victoria militar de Hezbollah para que sirva políticamente a Siria. Assad, ya saben que en un discurso que pronunció el día anterior, acusó a algunos países árabes que no citó de haber criticado a Hezbollah y haber descrito la captura de los 2 soldados israelíes que desencadenó la guerra en Líbano contra Hezbollah como una aventura irresponsable. El diario también critica los ataques de Assad contra la coalición del 14 de marzo, que es el grupo libanés que exige el desarme de Hezbollah, y le recuerda a Assad que el Líbano rechaza que se intervenga en sus asuntos internos, incluso Siria. Veremos si Assad toma nota de esta advertencia. El caso es que la crisis tiene también sus repercusiones en España. El subdirector general del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel y encargado de asuntos PEOS, Ran Curiel, dijo sentirse muy decepcionado y preocupado por la parcialidad de la posición del gobierno español en el conflicto del Líbano. En declaraciones a la agencia EFE, el funcionario subrayó que las afirmaciones sobre las operaciones militares contra Hezbollah no son comparables con las vertidas por otros. Sin embargo, que Moratinos ha colaborado en los últimos años con Israel y la Unión Europea. Según Moratinos, ha sido de gran ayuda en la mejora con la Unión Europea y por eso dice que les desalentó la postura que los líderes españoles tomaron en el último conflicto. También informó que Israel había tomado nota sobre quiénes iban de caso. Es que por un lado valoró los considerables cambios que hubo en la actitud hacia Israel y que se valoró en el resto de Europa, en el resto de los gobiernos europeos que tradicionalmente critican a Israel. Sin embargo, en esta ocasión han tenido mucho más cuidado a la hora de hacer balance de la situación, de juzgar y de analizar. Se le preguntó también a Curiel sobre si Israel apoya la posible participación de tropas españolas como parte del nuevo contingente para Finul. Pues Curiel respondió tajante: desde luego, y estamos esperando la participación europea y no se excluye de ninguna manera la participación española, dijo, sino todo lo contrario. El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, por su parte, se reunió ayer con los máximos responsables en la sede de su departamento y abordaron la situación actual en Líbano, analizaron los eventuales riesgos y la complejidad de la misión que va a afrontar el batallón que España envíe para integrarlo en la fuerza interina de Naciones Unidas en Líbano. Y seguimos sin dejar de mirar a Palestina. Según dijeron funcionarios palestinos, el presidente Mahmoud Abbas y el grupo Hamas acordaron el miércoles iniciar negociaciones para formar un gobierno de unidad basado en un
programa conjunto que incluye implícitamente el reconocimiento de Israel. Ghazi Ahmad, portavoz del gobierno de Hamas, explicó que la decisión fue tomada durante una reunión entre Abbas y el primer ministro Ismail Haniyeh. Haniyeh sugirió que un gobierno de unidad nacional podría atenuar el aislamiento del gobierno liderado por Hamas. Sí, porque les recordamos, por si alguien lo ha olvidado, pero lo dudamos, que los países occidentales han dicho que no piensan negociar con la autoridad palestina mientras esté Haniyeh, Hamas en el gobierno, a menos que 1 reconozca a Israel, 2 abandone la lucha armada y 3 respalde los previos acuerdos de paz. A Hamas hasta ahora se ha negado a las exigencias de que va a tener que ceder ante la postura de Abbas y contemplar la posibilidad de reconocer a Israel de cara a salir del aislamiento en el que están y con los palestinos. Por cierto, que Haniyeh le dijo a Abbas que un gobierno de amplitud solo podrá formarse después de que haya sido liberado un grupo de ministros legisladores de Hamas que han sido arrestados por Israel. De Gilad Shalit no dijo nada sobre si tendrían que liberarlo o no. Pero bueno, suponemos que da la sensación como que se vuelve a un mes antes, cuando justamente estaban barajándose la posibilidad del documento de los prisioneros de llegar a un acuerdo entre Fatah y Hamas. Veremos qué sucede. El caso es que cambiamos de escenario, nos venimos a Europa, vamos a hablarles de antisemitismo desde Francia. Según aseguró Kemi Seba, líder del grupúsculo negro antisemita francés Tribu K, miles de personas se han interesado por las actividades del grupo desde que en julio pasado fue prohibido a iniciativa del ministro de Interior Nicolas Sarkozy. Seba afirmó que la prohibición les ha dado una publicidad y un apoyo que no imaginaban, de miles de personas, sino más, y no solo de compañeros negros, sino también de blancos. Además, el líder del grupo abrió a título personal un sitio en internet en sustitución de la de Tribu K, que Interior cerró en mayo pasado por considerar antisemita su contenido. Además, hizo estas declaraciones que se va a EFE y agradeció irónicamente la medida Sarkozy por la publicidad que le habría dado. Es curioso que poca capacidad de asumir una derrota que tiene esta gente. Evidentemente les han prohibido la página, evidentemente están siendo perseguidos por la policía, por los estamentos judiciales también, y en vez de reconocerlo, pues está pasando cualquier cosa, ganen o pierdan. En esgrima deberían aprender de esgrima, porque en esgrima al que le tocan, el que pierde, es el que dice touché, y es la mayor demostración de elegancia y de comprender en qué funciona, de qué va el juego. Pero bueno, pedirles elegancia a estos personajes que, por cierto, les recuerdo que han tenido actitudes agresivas, no solamente en página web donde ponían un simio con la estrella de David, sino que además fueron al barrio judío en París a golpear, a pegar y a causar pánico y terror, y lo han solicitado SOS Racismo y Unión de Estudiantes Judíos de Francia que se consiga la disolución del grupo. Y bueno, pues realmente hay que felicitar a Sarkozy por haberlo conseguido. El caso es que, ironías y cinismos de esta gente aparte, seguimos hablando del pasado que llama a la puerta. El periódico israelí Yediot Ahronot informó ayer de que la empresa alemana Dumont Schauber Group mantuvo relaciones con el gobierno nazi de Adolf Hitler. La empresa adquirió hace una semana el 25% de las acciones de la compañía del diario Haaretz por un valor de 25 millones de euros. Según el informe de Yediot, Neben Dumont, que era el entonces dueño de la empresa durante el régimen nazi, estaba enrolado en el Partido Nacional Socialista con el número 5619443. Y el periódico que dirigía Dumont apoyaba a Hitler, y ya antes de su asunción lo proponía como un socio de gobierno. Dumont recibió en el 44 un galardón por parte del gobierno nazi en el Tercer Reich por haber soportado los bombardeos y haber continuado publicando el periódico. Por su parte, el dueño de Haaretz, Amos Schocken, dijo que estaba al tanto de la situación y que el dueño actual, el hijo de Dumont, Alfred, tenía tan solo 12 años cuando la guerra comenzó y 18 cuando culminó, con lo cual dice no hay por qué echarle la culpa a una empresa por su pasado, y esto no está relacionado con la búsqueda de la verdad histórica que siempre conviene hacer. Por lo pronto sí que debería asumir que es bastante paradójico y curioso y difícil de digerir el hecho de que una persona tan cercana a Hitler, en estos momentos su hijo, es verdad que no tiene la culpa. Alfred lo llamó al hijo, desde luego que es para planteárselo. No tiene la culpa, pero bueno, es normal que cause como mínimo estupor y que no todo el mundo esté del todo contento. La empresa hoy, Dumont Schauber Group, es el cuarto grupo de medios más importante de Alemania y cuenta con 6 periódicos
periódicos y que tienen 1 millón de copias diarias. El caso es que también, para destacar la validez del actual dueño, el dueño de Haaretz, de Alfred Dumont, dijo que el actual dueño no se enroló en las juventudes hitlerianas. Y yo antes hice un comentario diciendo que Alfred lo había llamado, no era Adolf, me equivoqué, discúlpenme. Así que seguimos, y el pasado ha llamado a la puerta en ese sentido, pero llama para todos, aunque algunos le abren la puerta voluntariamente. El Consejo Central de los Judíos de Alemania dijo ver en la confesión de Günter Grass acerca de su paso por las Waffen-SS una campaña publicitaria para su autobiografía, mientras se suceden las opiniones de todo tipo sobre el asunto. La presidenta del Consejo, Charlotte Knobloch, declaró que el hecho de que esa tardía confesión se produzca a punto de aparecer su último libro hace suponer que es una medida publicitaria para la obra. Para Knobloch, que haya callado tanto tiempo lleva al absurdo y descalifica las pasadas aseveraciones morales del escritor. Pues lo cierto es que es verdad que después de haber dicho tantas cosas morales, de repente que hubiera olvidado el pequeño detalle que había estado en las SS, es curioso. También curioso, va un poquito en la misma onda de lo que ha dicho la presidenta del Consejo Central de los Judíos de Alemania, es que el escritor hoy hablará en un espacio de televisión presentado, que en un principio iba a ser presentado más tarde, pero que se ha adelantado el espacio, y tengo entendido que la publicación del libro también, para aprovechar este momento candente de la polémica. También había una broma, que el diario Financial Times Deutschland publicó una caricatura en la que se ve al escritor y a su supuesto editor, que le pregunta ¿cuál es la próxima revelación que tiene usted para el siguiente volumen? Y Günter Grass le responde: fui de la Stasi. La Stasi es la policía hermana oriental, ¿no? En fin, terminamos con cultura y en Eura. El 13º Festival Merqué continuará este fin de semana tras el éxito de las representaciones de la obra Cuello de Garza. El pueblo viajará en el tiempo para mostrar la convivencia entre 3 culturas, árabe, cristiana y judía, y revivir el esplendor y la miseria propios de la Edad Media. Por ello, durante el próximo fin de semana, Alburquerque se transformará en un villorío medieval, recreando la vida durante ese periodo con bulliciosos mercados, torneos de caballeros, pasacalles, museos vivientes, bailes y bodas aldeanas y cortesanas, o la algarabía de las mancebas y menesterosos, entre otros actos. Pues estaría bien estar ahí. Una de las singularidades de este evento es que se va a utilizar maravedí como moneda, y va a ser la única que se acepte en el recinto medieval. La moneda, el maravedí, va a equivaler más o menos a 1 euro. Y hace algún mes ya empezaron los ensayos de algunos de los actos, así que esperemos que lo disfruten mucho, porque los vecinos participan y son los que lo organizan. Disfruten, señoras, muchísimas gracias por su atención. Mañana más. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a su espacio informativo. Poco a poco las cosas van volviendo a su lugar. El Líbano desplegó ayer soldados, tanques y vehículos blindados al sur del río Litani en cumplimiento de una disposición fundamental del plan de la ONU para el cese del fuego entre Israel y Hezbollah. El gabinete libanés aprobó el miércoles el plan para la instalación de fuerzas militares al sur del río Litani, pero el gobierno dijo que sus soldados no perseguirían a los guerrilleros de Hezbollah ni intentarían desarmarlos. El portavoz de la Cancillería israelí, Mark Regev, dijo que Israel mantiene el respeto a la resolución de la ONU para el cese del fuego y espera lo mismo del Líbano. Y según aseguró el ministro de Información libanés, no habrá confrontación entre el ejército libanés y los que llaman hermanos de Hezbollah, porque esa no es la misión del ejército, no los van a desarmar. El caso es que simplemente les quitarán las armas si se encuentran por ahí tiradas las armas, y que no tienen que quitárselas a ellos si no están en el suelo o lo que sea, si se las encuentran. Esto es una cuestión que va a traer seguramente más de un problema, porque nadie parece tomar la cuestión del desarme de Hezbollah en sus manos. Ninguno de los países parece querer enfrentarse al verdadero problema.
El despliegue, por lo menos, sí que constituye el primer paso para ampliar el control del gobierno libanés en una zona en la que habían evitado implicarse desde hace bastante tiempo. Por su parte, el jefe Nabil Kaouk, que es jefe militar de Hezbollah en el sur del Líbano, dijo que Hezbollah ve con buenos ojos el emplazamiento de los soldados y que, dijo, al igual que en el pasado, Hezbollah no tiene una presencia militar visible y tampoco habrá una presencia visible ahora, como dando a entender que se limitarán, o por lo menos habrían pactado con el ejército libanés, a limitarse a no mostrar su armamento en vez de quitárselo. Por otro lado, lo positivo es que en Beirut el aeropuerto internacional fue reabierto al tráfico comercial por primera vez desde el 13 de julio y un avión de pasajeros que aterrizó por primera vez proveniente desde Jordania. Mientras, por su parte, por otro lado, siempre con esa especie de voluntad de querer ser vencedor, Jamenei, líder iraní, aseguró que la victoria de Hezbollah es un triunfo del Islam y recalcó que el conflicto con Israel ha demostrado que la supremacía militar de Israel no se compara con el poder de la fe y la yihad. Mientras, la ministra de Asuntos Exteriores, Tzipi Livni, dijo que es crucial que la comunidad internacional y el gobierno libanés prevengan el rearme de Hezbollah porque, amenazó, mañana, al día siguiente o al siguiente, Irán puede enviar dinero para armas y en una semana podemos volver a lo mismo. En fin, seguimos mientras en el bando de Hezbollah todo el mundo cree que ha ganado y todo el mundo se siente triunfante pese a los muertos y pese a haber provocado un verdadero desastre y haber perdido una gran parte del arsenal, cosa que parece ser a Irán le preocuparía. En Israel sí se empiezan a plantear problemas internos. El ministro de Defensa israelí, Amir Peretz, aseguró que los altos mandos del ejército no le habían informado de la magnitud de la amenaza que representaba para el país Hezbollah y que cuando tomó posesión hace 4 meses, la guerrilla chií libanesa era la última de sus prioridades. Según el diario Haaretz, en los últimos días, Peretz ha dicho en conversaciones privadas que no fue informado de que Hezbollah fuera una amenaza estratégica, ni tampoco recibió todos los datos relevantes sobre la cantidad de misiles de que disponía la guerrilla. Peretz, según fuentes que asistieron a dichas conversaciones, dijo además que no deberían extraerse conclusiones sobre los individuos implicados mientras duren los combates. Quienes escucharon las palabras de Peretz dijeron que en principio se estaba refiriendo a Dan Halutz y que estaban esperando supuestamente la dimisión. Dan Halutz, jefe del Estado Mayor. Además, hay que comentar que Halutz se ha visto implicado en otra polémica y es que hace poco se ha sabido que pocas horas después del secuestro de los soldados israelíes, él vendía una serie de cartera de acciones. El caso es que, por lo menos la justicia israelí pondrá las cosas en su sitio y se ocupará de investigar lo que sucede. Cierto es que a partir de ahora tendrán que plantearse muchas cosas y se hablarán muchas cosas. El caso es que dejamos un poco Líbano y nos vamos a ver qué vientos soplan desde Palestina. El presidente palestino Mahmoud Abbas anunció ayer que ha llegado a un acuerdo con las facciones palestinas para un alto el fuego unilateral que supondrá la suspensión de todos los actos que puedan provocar una escalada de la violencia con Israel. Abbas señaló que la calma y la seguridad son fundamentales para la economía, para la estabilización, para la educación y para el movimiento, e insistió en que los palestinos deben poder moverse y que para ello hace falta que las fronteras, en especial el paso de Rafah con Egipto, estén abiertas. El presidente no mencionó la idea de un canje entre el soldado Gilad Shalit y presos palestinos detenidos en Israel, pero dijo que los palestinos tienen 10.000 héroes en las cárceles de Israel y necesitan libertad y seguridad. Al parecer habría llegado a un acuerdo por el cual intentarían evitar, según ellos, dar excusas o pretextos a Israel para que ataquen, pero seguramente Israel estará encantada de que no le den ningún pretexto para atacar y vamos a poner un poquito el toque optimista, sea el principio de una posibilidad de llegar a algunos acuerdos y que empiecen a cambiar de verdad los vientos en la región. Pero como siempre hay que tomar todo con muchas pinzas y tener mucho cuidado. Según explicó el presidente palestino, no se puede seguir aislado del mundo y que hay que comprenderlo, dijo. Así que hace falta, dijo, resolver la cuestión también de Gilad Shalit. No hacemos nada más que esperarlo. Y mientras esto sucede, en el resto del mundo los países se van posicionando, van tomando actitudes no siempre lo más lógicas y convincentes.
Mark Regev, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, lamentó ayer la decisión del gobierno de Costa Rica de traspasar su embajada de Jerusalén a Tel Aviv. Según el presidente costarricense Óscar Arias, quien informó de su decisión el miércoles, añadió que no se trata de ofender al querido pueblo de Israel, sino de responder al derecho internacional y estrechar manos con la mayor cantidad de pueblos del mundo. Por su parte, el viceprimer ministro israelí Shimon Peres llamó ayer al presidente de Costa Rica para tratar en vano de persuadirlo de que no ordenara dicho traslado. Así que ya ven, a Israel lo atacan y entonces le quitan la embajada en Jerusalén y la mandan a Tel Aviv. El caso es que independientemente, tal y como señalaron muchísimas personas, entre ellos el mismo Shimon Peres, que fue quien contó que había llamado al presidente para intentar convencerle, el caso es que independientemente de que crean que debe estar la embajada en Tel Aviv o en Jerusalén, el momento elegido es un momento simbólico y esto no se puede pasar por alto. Evidentemente es una toma de partido contra Israel y, según han dicho mucha gente, es darle un premio al terrorismo, puede ser ceder un premio a los terroristas. Por su parte, la otra embajada que queda, que es la de El Salvador, que está en Jerusalén, dijeron que lamentan mucho la decisión de Costa Rica, pero que ellos se quedan ahí, cosa que a otra gente le ha gustado bastante. Y seguimos hablando también de repercusiones, en este caso israelofobia, o bueno, juzguen ustedes mismos. Las autoridades religiosas egipcias vetaron a uno de sus clérigos de orar o dar sermones en la oración de los viernes después de lanzar un controvertido edicto religioso en el que pedía a los musulmanes que mataran a cualquier sionista en momentos de guerra. Safwat el-Higazi, quien lanzó esta fatua el pasado 13 de julio en la televisión privada Al-Nas, fue excluido por la organización religiosa suní Al-Azhar, estableciendo una contrafatua en la que prohíbe la matanza de israelíes en Egipto. La licencia de El-Higazi para orar en la mezquita de Al-Aqsa, El Cairo, ha sido revocada, algo que confirmó el propio clérigo. Yo casi creo que lo que habría que destacar de esta noticia, al margen de que hay que matar a judíos o israelíes, es evidente, eso no es una noticia viniendo de cierta gente. Lo más destacable es que el propio gobierno le haya derogado el poder de seguir, que lo hayan vetado, que no pueda seguir dando los sermones y orando. Según dijeron desde el gobierno, provocar el asesinato de israelíes en Egipto es terrorismo y no lo piensan permitir. Bueno, en Egipto o en cualquier sitio, ir a matar israelíes tampoco se puede aceptar en ninguna otra en otra parte del mundo. El edicto de muerte, decía, por su parte solamente se aplicaba a judíos israelíes, porque según dice hay israelíes musulmanes, cristianos israelíes, judíos americanos y judíos europeos, y que gozan de impunidad. En fin, el caso es que este tipo de fatuas están afortunadamente intentando ser prohibidas, y eso desde luego que es una buena noticia y un buen camino para la paz. Y vamos entrando en la parte final de nuestro informativo con algún recordatorio. El pasado 14 de agosto se honró a los pioneros que se asentaron en Moisesville, en la plazoleta Raúl Wallenberg, con el descubrimiento de una placa alegórica en nombre de la Fundación Moisesville. En la ocasión pronunció un mensaje la directora del museo, Eva de Rosenthal, quien se refirió a la fecha explicando que un 14 de agosto de hace 117 años desembarcaban en el puerto de Buenos Aires, tras una larga travesía y muchas dificultades, los pioneros que cimentaron la base poblacional del pueblo. Fueron, según explicó Rosenthal, el primer grupo organizado, una comunidad compuesta por 824 personas, 136 familias, que se desplazaron con su jefe espiritual, el rabino Aaron Halevi Goldman, sus pocas pertenencias, entre las que se encontraban sus libros sagrados y la esperanza de encontrar en las nuevas tierras paz, trabajo y libertad. Los llamaban los podoliers, porque venían de Kamenets en Podolia, aunque actualmente pertenece a Ucrania. Y ahora terminamos también con, bueno, es bonito siempre estos recordatorios, y terminamos con un recordatorio de alguien más famoso, pero que también se lo recuerda. El 150 aniversario del nacimiento de Sigmund Freud se celebró en Estados Unidos con varias muestras, entre las que destaca una en Nueva York, que supone la mayor exhibición organizada de los dibujos científicos del padre del psicoanálisis. La exposición tiene lugar en la Academia de Medicina de la ciudad de los rascacielos, donde se pueden ver 30 dibujos y diagramas creados por Freud entre 1876, cuando era un estudiante de 20 años de edad, y 1933, 4 años antes de su muerte. En su mayoría pertenecientes a colecciones privadas y nunca antes mostradas en este país, esas ilustraciones de tejidos nerviosos y células, así como del funcionamiento de la mente humana, reflejan la evolución de sus estudios desde la neurología al psicoanálisis.
75 ilustraciones expuestas que recorren casi 80 años, dicen, de nuestras preocupaciones, obsesiones con lo que pasa en una consulta con el psicoanalista, las míticas neurosis, la paranoia, el melodrama emocional, etcétera. Suponemos que habrá más de un dibujito para el complejo de Edipo y este tipo de cosas que ha dado de comer a tantos psicoanalistas en el mundo. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. No se olviden, tenemos una cita el lunes que viene con las noticias de los lunes. Hasta entonces, feliz fin de semana y Shabbat Shalom. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Según muchos analistas, en Israel estaríamos viviendo una especie de entreacto entre dos guerras con Hezbollah. Se trata de evitar que esto sea un entreacto, sino el principio de una etapa más fructífera y más pacífica. El primer ministro israelí Ehud Olmert declaró este lunes que su gobierno estará dispuesto a negociar la paz con Siria cuando este país cese el abastecimiento de armas a Hezbollah, el partido de Dios, en el Líbano. Olmert respondió así a las declaraciones de uno de sus ministros, Avi Dichter, a cargo de Seguridad Interior, quien dijo a la emisora de las Fuerzas Armadas, Galei Tzahal, que a cambio de una paz real Israel tendría que devolver el Golán a Siria. Por otra parte, mientras Líbano pidió a Hezbollah respetar el cese el fuego, el ministro de Defensa de Israel, Amir Peretz, afirmó que las Fuerzas Armadas de su país deben prepararse para un segundo round contra la milicia chií en el caso de que Siria e Irán sigan proveyéndole armas. De hecho, en Israel hay un gran debate en estos momentos sobre si se debe o no se debe negociar con Siria. Según muchos analistas, el Golán sería un precio bastante bajo a pagar a cambio de una paz más duradera. Olmert hizo las declaraciones en una visita a Shmona, a Kiryat Shmona, donde impactaron unos 1.000 de los 3.970 cohetes que lanzó Hezbollah. Las autoridades israelíes levantaron el bloqueo por otro lado, ya en el otro frente, levantaron el bloqueo impuesto en Cisjordania, autorizaron la entrada el territorio israelí a miles de obreros y a de negociantes palestinos, según informaron las fuentes del ejército israelí. Dentro del debate y volviendo a todo lo que está sucediendo dentro de Israel, comentarles que el ministro de Justicia, Haim Ramon, tuvo que dimitir dimitió el domingo, presentó su dimisión el domingo tras haber sido presentados varios cargos por acoso sexual a una joven militar de 18 años a quien al parecer besó forzadamente. Por otro lado, Israel entregó a varias tropas de la ONU, a las famosas FINUL, estas tan útiles, pues entregó a 5 hombres que fueron capturados en un ataque el 1 de agosto. Y por otro lado, siguiendo en cuestiones internacionales, Estados Unidos, en una declaración que hizo el presidente Bush, anunció el envío de más de 230 millones de dólares al Líbano para contribuir a la reconstrucción y la normalización del Líbano. Según el presidente de los Estados Unidos, el pronto despliegue en la zona de una fuerza internacional va a ser crucial para controlar el alto el fuego entre Israel y Hezbollah. Y precisamente de esas dificultades de las tropas internacionales hablamos. Las dudas expresadas a última hora por Francia, que se había mostrado dispuesta a encabezar la fuerza de intervención internacional en Líbano, han girado el foco diplomático hacia Italia. El domingo, el primer ministro israelí, Ehud Olmert, pidió a su homólogo italiano, Romano Prodi, que liderara el contingente. Condoleezza Rice, secretaria de Estado norteamericano, cuyo país aceptó la iniciativa, habló por teléfono con el ministro de Exteriores italiano, Massimo D'Alema, y le transmitió su interés en que Italia asumiera un papel fuerte en la misión de Naciones Unidas. Por cierto, que D'Alema, el ministro de Exteriores, había sido fotografiado con un miembro de Hezbollah, con un diputado de Hezbollah, lo que obviamente causó bastante polémica. No sé si esto les recuerde a la polémica del pañuelo palestino del presidente Zapatero. Pero Italia ha sabido surgir como líder, sobre todo teniendo en cuenta la actitud de Francia, quien se esperaba que iba a asumir el mando y sin embargo se ha limitado a anunciar el envío de 200 soldados. La cuestión es que todo el mundo está dispuesto a poner el hombro y apoyar. Lo que pasa es que nadie está dispuesto
a correr los riesgos, aparentemente, a correr los riesgos electorales que supondría ver implicadas a las fuerzas del ejército en medio de una trifulca, porque la cuestión de desarmar a Hezbollah o de estar en esa zona no es lo más sencillo. El presidente francés Chirac recibirá, parece ser, el próximo viernes en París a la canciller alemana Angela Merkel para discutir sobre el Líbano y sobre qué hacer. Veloces, el viernes que viene se reunirán para discutir. El caso es que, mientras tanto, la tregua o este cese el fuego anda pendiente de un hilo. Por otro lado, otra cuestión muy importante de este cese el fuego es Irán. Que en qué medida estarán dispuestos a colaborar en que esto siga. Bueno, es bastante dudoso que vayan a colaborar en algo, pero hoy es un día muy importante porque hoy, 22 de agosto, se cumple un día clave. Varios dirigentes iraníes aseguraron ayer que su país seguirá adelante con sus actividades nucleares, un día antes de que el gobierno dé a conocer su respuesta al plan internacional para que suspenda el enriquecimiento de uranio. La declaración más clara y directa la hizo el máximo líder de la República Islámica, el ayatolá Ali Jamenei, quien dijo que Irán no suspenderá su programa atómico tras acusar a las potencias opresoras encabezadas por Estados Unidos de intentar impedir al mundo musulmán el acceso a la tecnología. La declaración de Jamenei fue transmitida por la televisión estatal poco después de que el portavoz del gobierno, Golan Hussein Islami, afirmara que Teherán anunciará su respuesta a tiempo, es decir, el 22 de agosto, sobre la iniciativa internacional. Bueno, pues qué decir, estamos pendientes, veremos lo que se decide hoy y en función de eso opinaremos. La cuestión es que Irán es realmente uno de los factores más desestabilizantes, según algunos, más estabilizadores, según otros, de la zona, pero lo que es indudable que tanto para unos o para otros es protagonista indiscutible y tal vez movedor de los hilos de muchas de las cosas que suceden. Y vamos a cambiar de escenario, vamos a pasar a hablarles de algo también escandaloso, ¿por qué no? Un restaurante inaugurado la semana pasada en la capital financiera de India, llamado La Cruz de Hitler, ha generado la indignación de la comunidad judía del país. Los propietarios, que han promocionado el establecimiento con carteles en los que aparece el líder alemán y esvásticas nazis, dicen haber utilizado este nombre para sobresalir entre los cientos de restaurantes de Mumbai, la antigua Bombay. Por su parte, Jonathan Solomon, presidente de la Federación Judía India, denunció el hecho como una grave falta de conciencia de la agonía que un hombre causó a millones de judíos. Dice, no estamos promocionando, dicen los dueños del restaurante, no estamos promocionando a Hitler, pero queremos decirle a la gente que somos diferentes del mismo modo que él fue diferente. Efectivamente, pero no sabemos si a este restaurante le interesa que la gente guarde de ellos el mismo recuerdo. Si es lo que les interesa, les recomendamos que empiecen a envenenar a toda la gente que vaya a almorzar ahí, y de aquí a que llegue a los grados de asesinatos de Hitler, pues tienen tiempo que decir, que comentarles que este restaurante además tiene el interior decorado con colores rojo, blanco y negro. Ya les recordará esto al nazismo, y tiene, bueno, evidentemente se anuncia con grandes svásticas. Es cierto que la svástica tiene sus raíces en la antigua tradición hindú y que sigue siendo un símbolo sagrado para ellos, pero hay que recordar lo que significa para muchísima gente esas svásticas, y también con los colores con los que lo utilizan. Y de hecho, un restaurante llamado La Cruz de Hitler pues lo tiene bastante claro de lo que se trata. Repugnante, casi recomendable que no vaya nadie a comer ahí, pero bueno, seguimos, vamos a cambiar. Hollywood parece que despierta o algo así. Importantes figuras de Hollywood realizaron un llamamiento a las organizaciones terroristas de Hezbollah en Líbano y Hamas en Palestina para que pongan fin a la muerte de víctimas inocentes. En total son 84 actores, actrices, directores y gente importante de Hollywood los que pagaron una página completa de publicidad a Los Angeles Times con un mensaje que ha sorprendido por sus impactantes palabras contra los extremistas y terroristas. Los firmantes dicen estar horrorizados por la muerte de civiles tanto en Israel como en Líbano, causadas por Hezbollah y Hamas, e insisten en que si no se logra poner fin al terrorismo en el mundo, reinará el caos y mucha gente inocente seguirá muriendo. Michael Douglas, Dennis Hopper, Sylvester Stallone, Bruce Willis, Danny DeVito, Don Johnson, James Woods, Kelly Preston, William Hurt o los directores Sir Ridley Scott, Michael Mann son algunos de los que han firmado un texto que finaliza diciendo: tenemos que apoyar las sociedades democráticas y parar el terrorismo como sea. En fin, vamos a entrar ahora en la faceta un poco más cultural. Les hablamos de una iniciativa curiosa en música.
El Festival de Salzburgo, que este año presenta la totalidad de las obras que Mozart escribió para teatro, ha querido profundizar en la situación entre Oriente y Occidente, encargando a la compositora israelí Shava Sernovin una partitura que acompaña a la de Mozart desde una perspectiva contemporánea. El resultado es Zaide Adama, un espectáculo hecho de fragmentos en el que se alternan las dos partituras con sus respectivos relatos. El de Mozart, que narra la historia de una pareja occidental formada por Zaide y Gomaz, y el desarrollado por Sernovin. El debate se crea a través de la obra de Shava, la cual recrea la vida de un palestino y una israelí que se enamoran pero constatan que sus orígenes y su cultura no les permite vivir en armonía. Al parecer, Zaid narra la historia originalmente de una pareja occidental enamorada y que viven cautivos en el serrallo de un sultán, que intentan escapar pero fracasan, y la cuestión es que Zaid y Gomaz esperan a que los castiguen, pero Mozart abandonó en ese momento la composición, no tiene obertura, no tiene conclusión y se perdieron varios diálogos, así que quedaban muy poquitos fragmentos, y lo que hizo Sernovin es completarla. La verdad es que debe ser una tarea bastante difícil y hay que tener mucho valor para atreverse a completar una partitura y unas obras de Mozart, pero bueno, es destacable y la iniciativa es ciertamente muy curiosa. Y vamos terminando ahora el informativo con un adiós. Según informaron fuentes médicas y familiares, el escritor pacifista israelí Sameh Yitzhar, uno de los pilares de la literatura hebrea moderna, falleció ayer a los 89 años de edad en el hospital Herzfeld de la localidad de Gedeja. Yitzhar fue también profesor de educación y literatura y durante varios años legislador de los partidos Mapai y Rafi, de los que surgió el Partido Laborista. Nacido en la ciudad de Rehovot, Yitzhar publicó sus primeras obras en 1938 y en 1959 fue distinguido con el Premio Israel, el más importante del país. Y una figura bastante polémica, y creó en sus libros Hirbet Ise y El prisionero, que fueron publicados durante la Guerra de la Independencia, donde criticó bastante arduamente el código ético del ejército. Pero bueno, valga desde aquí este adiós, esta figura importante de la literatura hebrea y del pacifismo que desaparece y se pierde. Y señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Nosotros nos reencontramos mañana con más noticias. Hasta entonces, pues que pasen una buena jornada. Gracias.